Y yo la verdad, cuando vi eso, yo dije como que, ¿qué? O sea, estaba engañada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maina y hoy vamos a estar hablando de los champús con sulfato o sin sulfato. ¿Son realmente tan malos como parece o los necesitamos? Yo les voy a ser bien sincera, yo esta información la aprendí hace poco con todo este tema de que se me cayó el cabello. He estado, pero, o sea, tipo investigadora todo el tiempo estudiando, leyendo artículos acerca de los productos, de los ingredientes para el cabello, para así recuperar mi cabello y que me crezca una melena, que de verdad no es por nada, pero sí la estoy recuperando muchísimo. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, cada video que grabo me da como orgullo porque siento que el cabello está muchísimo más lindo. Entonces vamos a estar hablando de eso en todo este video. ¿Cuál es el champú que debemos usar? ¿Cuáles estoy usando actualmente? Y si es lo mismo, muy importante, champú con sal, champú sin sal y todos los demás ingredientes. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero Mayna, no le demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video. ¿Cuál es el champú que tengo que usar? No esperemos más y comencemos. Ok, ya dicho todo esto, les voy a explicar algo que a mí me quedó claro recientemente. No es lo mismo sulfatos, no es lo mismo sal, yo realmente no lo sabía, si alguno de ustedes sí lo sabía, discúlpenme, pero yo me enteré hace no mucho. Y resulta que la sal, en este caso, es simplemente un componente que le colocan a los champús para espesar la consistencia del champú. El champú puede tener sal o no puede tener sal y no es indispensable. La sal te tiende a deshidratar el cabello y por eso tratamos de no usar. Ok, ya dicho esto, salimos del tema de la sal. Ahora lo que nos interesa y lo que realmente es muy importante, porque yo estaba completamente equivocada acerca de los sulfatos. ¿Qué son los sulfatos en los champús? Son los detergentes. En este caso, los sulfatos son los que van a actuar directamente en tu cuero cabelludo para limpiar. Y hay que tener muchísimo cuidado con su uso. No de no usarlo, sino más bien de que sí necesitamos usarlo. Así como les quedó el ojo, necesitamos usar los sulfatos y ya les voy a estar explicando por qué. El cuero cabelludo es una extensión de nuestra piel. O sea, imagínate así como que si tú nunca en la vida, o sea, nunca te lavaras la cara. ¿Cómo tendrías la piel de tu rostro? O sea, no va a estar muy limpia. Si tú tienes la cara grasosa, tú te la limpias. Obviamente con limpiadores especiales para tu tipo de piel, pero tú te la limpias. Lo mismo pasa con nuestro cabello. ¿Qué es lo que pasa con los sulfatos? Que los champús sin sulfatos evidentemente te dan un aspecto de un cabello más saludable, porque no es lo mismo el cuero cabelludo que el pelo. Vamos a entender eso primero. Los sulfatos son súper importantes para la salud del cuero cabelludo. Pero ¿qué pasa si utilizamos champús con sulfatos todos los días? Nos resecamos el cabello. O sea, cuando tú utilizas un champú con sulfato tiendes a tener más frizz, que el cabello se te vea más reseco. Y para las personas que tienen cabello reseco se les pone muchísimo más reseco. Pero ojo, es importante usar champús con sulfatos al menos una vez a la semana. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que me ha funcionado increíble para lograr tener una salud de cuero cabelludo? Estimular el crecimiento, porque ojo, si no tienes una salud de cuero cabelludo, tu cabello no va a crecer. Tu cabello se va a tapar de toda la mugre que pueda existir en los agentes externos del ambiente y no te va a crecer. Como vuelvo y te repito, imagínate que tú no te limpies nunca tu piel. O sea, imagínate que tú le coloques maquillaje. Vamos a hacer esta suposición. Que tú le coloques maquillaje a tu piel, te desmaquilles con aceite de coco, por ejemplo, que vendría siendo como un champú sin sulfato que tiene limpiador, pero no es lo mismo que un jabón que te limpie bien. Y nunca te limpies bien los poros después de maquillarte. ¿Cómo se te va a poner tus poros? Te va a salir acné,
te va a dar más puntos negros, te van a salir muchísimo más puntos negros porque toda esa mugre se va a acumular y se va a acumular y se va a acumular. Lo mismo pasa con nuestro cuero cabelludo. Entonces, ¿cómo podría ser una alternativa para tener un cabello con muchísimo menos frizz? Ya les voy a mostrar los productos que estoy usando, que los tengo por aquí. Ok, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? En mi día a día me estoy lavando el cabello, o sea, durante la semana, con esto que está por aquí, que es un co-wash. El co-wash es un tipo de limpiador del cabello que es a base de acondicionador. Ya les expliqué en otro video todos los beneficios de utilizar, de no utilizar champú, sino utilizar acondicionador para limpiar tu cabello. Ok, eso fue cuando estaba empezando en esta técnica, y ahora que me he instruido muchísimo más en todo este tema, descubrí este producto que se llama Coconut Co-Wash. Igual se los voy a dejar abajo, todo lo que yo les estoy mostrando se los voy a dejar abajo para que puedan buscarlo si lo quieren tener. Entonces, yo utilizo, que ojo, esto no es publicidad, esto no me lo regalan, yo lo compro. Vale como 10, 11 dólares. Entonces, esto lo uso en mi día a día para lavarme el cabello. Esto no tiene sulfatos, no tiene nada de sulfatos. Entonces, con eso logro que mi cabello se mantenga con un aspecto muchísimo más hidratado, muchísimo más saludable, que esté brillante, que esté suavecito, que no tenga frizz, que es obviamente lo que queremos. Y una vez a la semana me agrego este champú que está por aquí, que tiene todo. Esto es full plomo de químicos para el cabello. Este champú se llama Soul Silver, de la marca Matrix. Creo que es el champú que yo más les he mostrado aquí, porque este champú me ayuda muchísimo a mantener el color de mi cabello, a matizarlo. Es un champú morado. Este champú tiene sal, tiene sulfato, tienes todos los químicos en este champú, pero yo lo uso realmente porque a mí me gusta el color que me da. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, antes lo usaba en cada lavada y obviamente mi cabello estaba muchísimo más reseco. Ahora lo que estoy haciendo es que lo aplico una vez a la semana y lo dejo más tiempo. Antes, por ejemplo, yo me lo usaba como un champú normal y me lo quitaba, y así yo mantenía mi color. Ahora lo que estoy haciendo es que cada vez que lo uso, que es una vez a la semana, lo dejo unos 3, 4 minutos en mi cabello. ¿Por qué lo uso una vez a la semana? No nada más por el tema de que me reseque y todo lo demás, sino porque necesariamente tienes que usar un champú con sulfato al menos una vez a la semana. Con esto tenemos lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque vas a mantener tu cabello hidratado, lindo, sin mucho frizz, la hebra del pelo sellada con el co-wash. O si no quieres usar co-wash, hay un montón de champús en el mercado ahorita que no tienen sulfatos y lo puedes usar en tu día a día. Lo que no está bien, si tú quieres que tu cabello te crezca, si quieres que siempre te crezca más cabello, o sea, que te salga cabello nuevo y que se mantenga saludable tu cuero cabelludo, que no te salga caspa, entonces tienes que usar al menos una vez a la semana champú sin sulfato. Yo estos dos realmente son los que más estoy usando ahora. Tengo otros que los voy alternando. El Olaplex, por ejemplo, lo utilizo cuando me pinto el cabello. Tengo otro de la línea de Matrix de rehabilitación que lo utilizo de vez en cuando y lo mezclo con otras cositas, pero ya está como muy extenso. Díganme si quieren saber todos los champús y acondicionadores que uso durante el mes, porque los voy variando durante todo el mes. Díganmelo abajo en los comentarios y yo se los hago con muchísimo gusto. ¿Cuál, Maína, es el que yo tengo que usar? Eso va a depender de tus necesidades, dependiendo si tienes el cabello graso, dependiendo de si tú no tienes mi color, no tienes por qué usar un champú morado, para nada. Puedes utilizar cualquiera, puede ser de farmacia, puede ser de gama alta, pero que tenga sulfatos. ¿Cómo yo sé, Maína, si un champú tiene sulfatos o no tiene sulfatos? En este caso, co-wash, que no es un champú, es un co-wash, que significa limpiador a base de acondicionador. Eso te dice en el envase. En el envase, cuando un producto no tiene sulfatos, te lo va a decir. Normalmente te lo va a decir en el frente, por un ladito. Te va a decir no sulfatos, no sal, no parabenos, vegano, y todo lo que no tiene, él te lo va a decir. Pero por si acaso, tú te puedes ir, si quieres ser todavía más específico, a la parte de ingredientes para asegurarte que tenga sulfatos o no tenga sulfatos. Yo les voy a dejar en la caja de descripción algunos de los ingredientes que yo me he aprendido, que sé que significan, que son
sulfatos que son sal. ¿Por qué? Porque tú no los vas a ver en la etiqueta como sulfato, sal. No, tienen como cloruro, potasio. Son nombres muy complicados para decirlos aquí. Entonces yo se los voy a dejar en la caja de descripción. Bueno, y obviamente esto no es como que es dicho por mí porque yo así lo creo. No, en lo absoluto. Esto es lo que dicen los especialistas, los dermatólogos especialistas en pelo. Ellos son quienes indican, y yo he estado leyendo y leyendo y leyendo estudios, y ellos son quienes indican que al menos mínimo una vez a la semana tenemos que usar los sulfatos. Yo quedé como que, ¿qué? O sea, yo juraba y perjuraba que mientras, o sea, si yo toda mi vida pudiese no usar sulfatos, jamás, pero es que, o sea, que no estuvieran en mi vida nunca los sulfatos en mi cabello iba a estar muchísimo mejor, me iba a crecer muchísimo mejor, pero pues resulta que no. Y de hecho, si tú quieres, te puedes lavar el cabello con sulfatos todos los días y no va a pasar absolutamente nada. O sea, lo único que va a pasar, o sea, con tu cuero cabelludo, y te va a crecer muchísimo. Lo que sí va a pasar es que si tú tienes tendencia a que se te reseque el cabello, el pelo como tal, de que se te ponga esponjado, con frizz, que no tenga un aspecto tan saludable, bueno, entonces ahí obviamente opta por lavártelo una vez a la semana con sulfatos para que el resto de la semana pues tengas tu cabello que tenga un aspecto bonito, que esté sellado la cutícula del pelo, que no se vea así como un estropajo. Entonces bueno, utilízalo una vez a la semana, que con una vez a la semana es más que suficiente para mantener nuestro cuero cabelludo limpio. Otra cosa que les iba a decir, no es lo mismo lo que es la sal, lo que es el sulfato y lo que son ya los perfumes, los parabenos, la silicona. Ya eso es otra cosa, ya esos son otro tipo de químicos. Pero normalmente los metemos todo como en un solo saco. Y ahora que está muy de moda, yo soy de ese team, súper todo natural, a mí me gusta todo lo orgánico. O sea, a mí me dice, tú eres demasiado hippie, a ti te gusta todo lo natural, todo. Pero es que la verdad, a mí me gusta como que yo todo lo que consumo, que sea lo más natural posible. Pero hay cosas que la ciencia ha inventado que están hechas con un propósito. En este caso, el detergente. Yo no sé si ustedes saben, pero la humanidad es una antes y otra después de la invención del detergente. Que de hecho, otro mito muy común dentro de este tema de que si con sulfato, parabenos y todo eso, somos las de cabello graso, de no lavarnos el cabello. De imagina, si me lo lavo, si no me lo lavo, yo soy de cabello graso, yo soy de cabello reseco y me lo lavo una vez a la semana. Miren, lavarse el cabello una vez a la semana no está para nada bien con la salud de tu cuero cabelludo. Pero eso ya sería otro tema, díganmelo abajo en los comentarios si quieren que profundicemos muchísimo más en este tema de todo lo que es la salud del cuero cabelludo para promover el crecimiento de tu cabello y que tengas un pelo, un cabello saludable, espectacular. Aquí donde ustedes me ven, yo tengo mi cabello que no está secado. No está secado. Estos rizos me los hice con la cinta. Yo no tengo nada secado, nada planchado. Este es mi cabello completamente natural. Y la verdad es que estoy demasiado orgullosa porque siento que ha mejorado un montón después de todo aquello que se me cayó, que ya... eso ya se los he contado en todos los otros videos. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó. No se te vaya a olvidar compartirlo, compártelo con todo el mundo. Y también activa la campanita. Activa la campanita para que así te llegue una notificación de cada vez que subo video nuevo y no te pierdas ninguno de estos temas. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.